¿Qué onda? ¿Quieres un café? Sí, un espresso. Sencillo. No, doble. Yo soy Ale. Yo soy Ricky. Bienvenidos a Espresso Doble. Hola, ¿cómo están? Estamos grabando nuestro tercer episodio de este podcast Espresso Doble. Estamos en nuestro día número 17 de confinamiento. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos, otra vez escucharnos. Pues sí, efectivamente seguimos resguardados, cuidándonos mucho, tratando de hacer caso a las indicaciones. Y pues bueno, aquí aprovechando para platicar con ustedes. ¿Y qué onda? ¿De qué vamos a platicar hoy? Bueno, pues me tocó a mí elegir el tema, más que todo porque el pasado lo eligió Ricky, entonces fue así como, ¿qué vamos a hablar ahora? Elígelo tú. Y pues entre las cosas que rondaban en mi cabeza, llegábamos a la conclusión de que pues todo el tiempo estamos relacionándonos con los demás, llevando a cabo charlas, pláticas, convivencias donde salen a flote pues diversos temas, y en esos temas y en esas preguntas muchas veces surgen situaciones medio incómodas de las cuales queremos platicar en este momento con ustedes. Bueno, y es que parte de lo que habíamos estado comentando es que entre tantos círculos familiares que tenemos, pues surgen... O de amistades también. Sí, de amistades o laborales, surgen temas de cualquier cosa, y ahí es donde a veces le entramos a conversaciones que pueden causar cierta comezón a alguno de los dos que están platicando o a alguno de los que están en el grupo. Y de esas preguntas que estábamos así como que luego nos surgían muchas preguntas y tuvimos que por el tiempo también elegir nada más conversar sobre algunas de ellas, que yo sé que a lo mejor a muchos de los que están escuchándonos también les ha pasado, entonces vamos a hacer como pues parte de estas situaciones, y a lo mejor de lo que van a escuchar también lo han vivido. Pues se trata de eso, de poder que si tú eres de esas personas que haces esas preguntas, pues sepas cómo actuar a la próxima, o si has sido parte de que te han preguntado esas cosas, pues también sentirte identificado y no sentirte que eres el único al que le ha pasado. Oye, a lo mejor también, cuando platiquemos de nuestras propias experiencias, pues también a lo mejor saber cómo responder. No es que vayamos a dar el hilo negro, pero a lo mejor podemos compartir las experiencias. Creo que sin darnos cuenta, esas preguntas las ordenamos un poquito como que primero pensando en la raza soltera y luego ya le fuimos subiendo como a las edades o los compromisos. Pero vamos a ir platicándolas uno a uno. La primera es, Alexandra. La primera pregunta, y la más típica cuando estás soltero o soltera, es ¿para cuándo te casas o para cuándo el novio? Bueno, sí, es bien común que si saben que es una persona que no les ha presentado un novio o una novia, y es bien común que en las reuniones, sobre todo en las reuniones familiares, casi siempre le achacamos esas preguntas a las tías, pero yo creo que en general a todos alguna vez se nos ha resbalado decir, ¿y la novia para cuándo? Y pues la verdad es que no sabemos cuál es el proceso que está viviendo esa persona como para andarle preguntando que para cuándo la novia. O en el caso ¿para cuándo te casas? A ver, en tu experiencia muy personal, tú que eres hombre, que se supone que en nuestra cultura el hombre da el anillo, ¿que te llegó a tocar que te preguntaron? Sí, claro. En muchas ocasiones, no tanto la pregunta, pero a veces sí era el comentario de ya mero el anillo y ya mero la boda, y era como que, oye, espérame, yo lo estoy pensando, no es que lo estuviera pensando si casarme o no, o sea, estoy pensando cuándo, ¿verdad? Pero sí, era muy común. De hecho, por ejemplo, uno de los recuerdos que tengo era que, en mi familia, por ejemplo, mi mamá sí era muy como, ándale, o sea, ya, yo creo que mi mamá era más bien como con el miedo que se me fuera a ir mujerón, decía mejor amárrala de una vez, pero sí sentí esa presión. De las cosas que he vivido o que considero en cuanto a esta pregunta, yo creo que la respuesta que a mí, o sea, si me estuvieran achacando eso, con toda sinceridad, yo quisiera responder, y creo que en mi mente a lo mejor alguna vez lo hice, el decir, ¿qué te importa? Claro que al final con mucha prudencia y pues también cierto respeto, luego ya dices, tratas de dar alguna explicación o salir del paso, pero aquí no es tanto el qué voy a responder, sino es que no me deberían de hacer esa pregunta o no deberíamos hacerla. Sí, pero es muy común en realidad.
Y luego, otra pregunta que es muy común también, sobre todo cuando platicas con gente pues, que es de tu edad, a lo mejor que estudiaron contigo o que hay cierta amistad, es muy común que de repente sea la pregunta de... Ya en confianza y todo, o a veces incluso si no hay confianza. Te terminan preguntando, oye, ¿y cuánto ganas? Y a veces siempre como anticipan una expresión de, si no es indiscreción, ¿cuánto Como si ganas? eso aminorara la imprudencia de la pregunta. Compadre, si es indiscreción y no te quiero decir cuánto gano. Pero digo, yo entiendo que de repente tenemos como esa curiosidad de comparar, de decir, oye, quiero ver a este compadre cuántas ganas le echa, quiero saber cuánto le retribuyen para que eso me sirva para saber si yo estoy bien o me tengo que mover o tengo que buscar otra cosa. Yo quiero aquí hacer un comentario muy personal y creo que esos son de los temas, en este caso, o sea, también habrá solteros que les hayan hecho estas preguntas, pero como matrimonio, el querer saber cuánto gana una pareja o eso creo que son de los asuntos que no nos incumben porque es la economía de cada persona y lo que uno gane y lo que uno gaste, pues es muy sus planes y muy su vida, entonces... Ni debo hacer la pregunta, ni me la deberían de hacer porque sinceramente no podemos compararnos con la vida de otras personas. Sí, y creo yo que son de las preguntas así como prohibidísimas porque nunca sabes cómo vayas a herir la susceptibilidad de la otra persona. Porque qué tal si la persona está sintiendo que es una pregunta como, entonces ganas poquito o... Sí, digo, y también depende, a lo mejor tienes amigos ya casi hermanos de mucha confianza y sale esta pregunta, digo, si hay amigos que nos están escuchando y si algún día nos preguntan, no es que, ya no te voy a volver a hablar, ni mucho menos, pero es también pensándolo en aquellas amistades que a lo mejor no hay tanta confianza, llega a salir el tema, es para que lo pensemos 2 veces antes de decirlo, y saber que lo que yo voy a preguntar, pues no sabes todo lo que conlleva para esa persona y pues lejos de ser luego una conversación pues favorable o amena, se convierte en un momento que ya queda así como la incomodidad o el silencio de cri cri, de que no sabes ni qué contestar. Sí. La tercera pregunta, ¿cuál es? La tercera pregunta es... esa pregunta. ¿Para cuándo los hijos? Sí. Y esa pregunta la queremos también, o sea, va de la mano con, ¿estás embarazada? Porque me ha pasado. Sí, la de ¿para cuándo los hijos? Miren, aquí sí, esta sí la podemos platicar en primera persona porque ahora sí que nos ha pasado. O sea, sí entiendo que nuestra cultura es como, digo, no solamente por cultura, sino es como la naturaleza del matrimonio te dice, pues, que va a haber hijos, ¿no? Pero creo que es una de las cosas que tienen que ver con una decisión súper íntima de la pareja, pero que además, yo siempre he dicho algo, imagínate si hay una pareja que está teniendo dificultades para tener un bebé y que te estén machacando todos los días con esa pregunta o cada persona que te encuentra. O que perdieron un bebé y no lo quisieron decir porque eran las primeras semanas y es algo que quieren guardarlo en lo más íntimo de su pareja. Entonces, sí es una pregunta que a pesar de que se nos machaca bastante que no lo digas, haz de cuenta que es como tener así el grillito, el Pepe el Grillo en la cabeza y no la digas y luego tienes enfrente a la persona y luego dices, ¿y ustedes para cuándo van a tener hijos? De verdad, yo no sé si es más incómodo para la persona que me lo está preguntando o para uno cuando da la respuesta. Yo digo, de seguro ya vieron mi cara de que pues, no sé qué te voy a contestar. Entonces son de las cuestiones que hay que dejarlo muy en el matrimonio, o sea, dejárselo y tratar de ser prudentes en esa situación. Ahora, también hay, igual que decía hace rato de las parejas con las que tienes muchísima confianza, amigos, casi hermanos, pues también puede ser que haya con alguna pareja con la que, o algún amigo con el que llegaste a ese tema específico, pero siempre debes de tener como esa sensibilidad que sea el otro el que abra ese tema. Claro.
¿verdad? Sí, o sea, que uno sea quien lo cuente o quien lo diga. Digo, por mi mamá que seguro me está escuchando, no hay problema, ella me puede preguntar las veces que quiera, como quiera siempre le voy a responder lo mismo, pero... Igual para mis hermanas. Saludos. Por ejemplo, también lo de estás embarazada, sí me llegaron a Híjole, preguntar, esa. ¿no? De que, y para mí como mujer que me hagan esa pregunta, fue hace ya tiene tiempo, no sé si ya no me veo tan gorda, pero sí, o sea, estaba en una fotografía y me escriben de que, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro. ¿Estás embarazada? Y yo, o sea, sí, me causó risa porque la persona que me hizo la pregunta, pues, era de confianza, pero a lo mejor si hubiera sido una persona que no me caía tan bien, me hace esa pregunta, entonces, pues, menos me va a caer bien, ¿no? Sí creo que eso es algo que... Pues yo lo relacioné con que a lo mejor me veía gorda y hasta le hice zoom a la foto y yo, no, o sea, es el suéter y empecé así como pero no sabes cómo estás hiriendo a la otra persona. En este caso, pues imagínate, si yo ya me sentía gorda y luego me hice eso, pues mejor borro la foto. No lo hice porque me valió, ¿verdad? Pero no debieron hacer esa pregunta. Oye, y luego también, o sea, se puede dar el caso en que a lo mejor haya una pancita muy evidente de que es de embarazo. Sí. Pero ¿qué pasa cuando esa persona todavía no quieren decir porque el ginecólogo no les ha dicho de que Claro. ya está listo, ya pueden decirlo? Entonces, pues es como básico, ¿no? Espérate, o sea, no va a pasar de 9 meses cuando te vas a enterar de eso, te lo aseguro. Exacto. Bueno, y luego, la cuarta pregunta es una que, bueno, me da mucha risa porque parece muy evidente, pero en lo personal a mí me causa como un poquito de lucha mental de decir, pues bueno, pero algo tengo que hacer. Y es cuando una persona la ves que está llorando o se le ve triste, o sea, de esas veces que tú dices, algo le está pasando. Claro, de que dices, yo lo conozco y creo que algo trae. Entonces, lo más común... La pregunta sería, ¿te sientes mal? ¿Te Ajá. pasa algo? Esa es la pregunta que te hacen y que te llega a resultar incómoda. Pues sí, porque es obvio, claro que me siento Claro, mal. si estoy me estás llorando, viendo, es que no me estoy ves la bien. cara, claro que me siento mal. Pero entonces, bueno, eso te decía que me causa a mí un poquito de lucha mental, porque yo digo, por eso, pero ¿qué hago? Entonces hago como que no lo vi Lo llorando, ignoras. sufriendo, lo ignoro y le digo lo que le tenía que decir y ya nada más, o sí tengo como la obligación de hacer y decir algo, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me causa un Si poquito yo de lucha. estuviera en esa situación, yo creo que aquí depende mucho del nivel de confianza que tengas con la persona. O sea, no me molestaría que me hicieran esa pregunta. Dependiendo de la situación que me tiene así, pues ya sabría qué responder muchas veces nosotros las mujeres de que no tengo nada y ya, yo creo que ya desde que escuchas la respuesta pues ya sabes que, bueno, pues cada cosa pues ella sabrá, ¿no? Y ya cuando te dicen no tengo nada es cuando te das cuenta que no debiste haber preguntado. Que tiene todo, que todo está que mal. todo estaba pasando. Pero bueno, esa es otra de las preguntas como incómodas que te digo, yo en lo personal me cuesta porque me siento como con la obligación de hacer ¿Pero algo. preguntas o dejas la situación que pase? Yo lo que hago más bien es como en lugar de hacer esa pregunta como obvia de Ajá, qué te pasa claro. o te pasa ¿Estás algo bien? o mejor lo cambio con un te puedo ayudar en algo, necesitas algo. Okay. Y bueno, pues ya ahí no estoy como haciéndome el tontito de que no me doy cuenta que algo le está pasando, pero sí me estoy Y ofreciendo. tampoco ¿no? ser insistente, digo, al final somos adultos y si necesitas ayuda pues pídela, ¿no? Entonces no esperes, bueno, al menos yo no soy de los que va a estar ahí insistiendo en qué tienes, cuéntamelo, creo que sí se me haría muy infantil. Sí. Pero bueno, esa es la cuarta pregunta. La quinta pregunta. Quinta y última pregunta que vamos a poner en plenaria es... Estás más llenito, ¿verdad? O te veo más gordita. No es pregunta, sino a veces es como afirmación y que, oye, es que estás más gordita o estás más gordito. Sí, yo creo que son de las cosas que tampoco se dicen. Volvemos a lo mismo. Hay raza con la que hay mucha confianza y yo sí puedo llegar a decirle, órale. O estás ¿hace más cuántos flaco. A veces kilos? no es nada más lo gordo. O sea, a veces flaco también lastima. Hay personas que, digo, si yo estuviera bien flaquita a lo mejor no me molestaría, pero hay gente que está pasando por problemas de alimentación y lo vivimos muy común, a veces no nos enteramos, pero llegamos con estas preguntas y es como una daga. Sí, esa del físico específicamente, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado porque sí es cierto, yo no lo había pensado como tú lo decías, de que pues también puede ser al contrario, ¿no? De que, oye, te ves más flaco y es pues ya no quiero flacar. Me pasó hace poco y creo que sí te lo platiqué, que me dijeron, te
te veo muy pálida. Y a lo mejor esa persona me lo hizo como X, o sea, porque me saludó y me dijo, ahora te veo muy pálida. Pero de verdad, yo me subí al carro y me vi en el espejo y dije, ¿a poco sí me veo pálida? Y todo el día traje eso en la cabeza de por qué me veo pálida. Bueno, al final resultó que me había puesto un labial que era un color muy claro y para esa persona. Pero dije yo, ¿por qué me lo dice? O sea, me dejó todo el día pensando en eso. Sí, yo creo que esa es otra cosa como de lo físico, que no es como muy cordial llegar y saludar a una persona haciéndole referencia a lo físico. Como que es que incluso cuando una persona, no sé, por ejemplo, si alguien está muy llenito y luego adelgaza, es muy común que le digan, oye, qué bien te ves, y entonces es como, entonces antes no me veía mal, ¿verdad? Entonces, no sé, como que creo que es de los comentarios con los que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, como tú dices ahorita, es la quinta pregunta que íbamos a platicar, pero no agota el tema, ¿verdad? Yo creo que es infinito de las cosas, pero estas siento que en lo que comentábamos en lo personal son las más comunes que nos ha tocado pues vivir y responder, o a veces también, si hacemos memoria, seguramente también hemos hecho estas preguntas o estas afirmaciones. Y pues aquí queremos hablar o decir de algunos aspectos que tenemos que considerar antes de decir estas preguntas. Pues lo primero es la prudencia, o sea, tienes que ser muy prudente para no hacer preguntas o decir comentarios que puedan ofender a las demás personas. Yo creo que llega un punto en el que cuando siendo adultos hay que pensar en eso, en qué voy a decir. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, sí, también hay que decir, hay personas y grupos de amigos con los que no cabe la prudencia. Ustedes saben quiénes son, no esperen prudencia de mi parte porque yo no la espero de ustedes. Pero es lo que decíamos, ya sabes con quién. Sí. Ahorita leí una frase y me gustó que decía, si vas a ser sincero, también sé prudente. Entonces, eso es, o sea, no justifiques tus palabras con yo así soy, es que ya me conocen, es que soy sincera y por ser sincera o sincero quieres decir hasta lo que no. Entonces hay una línea muy delgada entre la sinceridad y la prudencia y yo creo que las dos cosas tienen que ir de la mano para poder, ahora sí, arrojar tu comentario. Y en cualquier círculo, familia, amigos, trabajo, incluso nosotros como pareja, tenemos que aprender a ser prudentes y a decir las cosas con el tacto y con la sensibilidad para asegurarnos que no vayamos a herir a la otra persona. Entonces eso fue la prudencia. Y segunda que proponemos es que seas honesto. A todas estas preguntas, pues muchas veces luego, ¿qué voy a responder? ¿Qué voy a decir? Pues lo ideal sería que fuéramos honestos, que habláramos, digo, y si quieres también, ¿verdad? No es como que tengas que dar explicaciones de tu vida a todo el mundo, pero pues sí, procurar que al hacer esos comentarios tampoco tienes que inventarte un cuento, ¿no? Al final, pues si te hicieron la pregunta, pues se aguantan la respuesta. Sí, y también se vale, digo, yo aquí también creo que se vale el decir, no te quiero contestar. O no voy a hablar de eso. No quiero hablar de eso, contigo no voy a hablar de eso. Se vale, y pues al que haga preguntas incómodas, que se aguante respuestas incómodas, ¿no? Así es. Bueno, pues fue... Nos falta decir. Perdón, ¿qué nos falta decir? Que también hay que ser amables, o sea, al final de todo, pues... Fíjate, es lo que más necesito, así es que qué bueno que me lo recordaste. Sí, el ser amable cuando vamos a responder porque, pues al final, digo, tampoco se trata de salir peleado de ninguna de estas preguntas, no pasa nada, si ya te las hicieron, pues nada más responder amablemente o preguntar amablemente también puede ir dentro de estos aspectos. Bueno, pues lo mejor de esta plática que acabamos de tener es que pues yo también salí aprendiendo algunas cosas. Entonces, pues bueno, ojalá y alguien más que le haya escuchado, le haya servido. Otra cosa importante también es las preguntas que vayas a hacer, pregúntatelas a ti mismo primero. O sea, es el tema de la empatía. Es cómo te sentirías si te lo preguntaran a ti. Piénsalo en ti primero y si pasa ese primer filtro, pues ya vas poniendo algunos filtros más, pero ese yo creo que es el primordial y con el que empieza todo. Yo creo que eso es pensar antes de hablar y yo eso de pregúntatelo a ti mismo es algo que te aprendí a ti, Ricky, de que siempre me decías, es que lo que hiciste, ¿por qué no lo pensaste antes? A ver, ponte en mi lugar. Y creo que tenemos que llevarlo a cabo para poder pues tener unas relaciones sociales sanas y fructíferas. Muy bien,
Pues ahora sí, después de que me adelanté, yo creo que sí, ya terminamos. Ahora sí, terminamos nuestro tercer podcast y esperemos que haya sido de su agrado, que hayan podido pues sentirse un poquito identificados con esto. Oigan, y si les gustan estas pláticas que tenemos, pues compártanos para poder llegar a muchas más personas. Y bueno, pues con esto terminamos. Que pasen un bonito día en donde quiera que nos estén escuchando. Un abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.